¿Estaba grabando, Mariela? Gracias por avisar. Sí, Sí, sí. Ah, bueno, cuando ella corte se va a empezar a convertir. Bueno, listo, entonces ya estamos preparados. ¿Qué eran entonces estas capas? Bueno, ven el dibujito ahí. ¿Pero se acuerdan? eran Era las capas embrionarias. Eran las capas. ¿Perdón? de capas embrionarias. Sí, sí. Y voy a ir para abajo porque le agregué un dibujito que les quería preguntar si al final lo vieron o no. No lo vieron conmigo, no sé si después lo habrán visto con Mariela. Este dibujito, que acá está muy grande, ¿no? Y el siguiente, que es este, que es como la síntesis de la embriología que vemos acá. ¿Esos los tienen ustedes? No, profe, esa parte no tenemos. No, No, no digo en este archivo, que lo agregué y lo puedo subir agregado, pero ¿lo tienen en las teóricas de Mariela o no? Y me parece que no. No, tengo las dos y no está. Bueno, entonces lo agrego y lo subo. En genial. la teórica generalmente lo daba yo, pero como este año tuve que dar muchos grupos en Animales 1, lo dejé afuera porque es muy complicado para darlo al vuelo. Bueno, entonces veíamos la cigota, el huevo fertilizado, núcleo, supongamos que está fertilizado, se empieza a dividir, ¿se acuerdan, no? La mórula. La mórula que acá no tiene nombre, se lo agregaría antes de subirlo. La blástula, cuando se separan las células y se forma la primer cavidad, el blastocel. Y estoy escuchando a alguien por ahí. ¿Querés Perdón, algo? que tenía el micrófono prendido, perdón. Luego la migración de células que formaba el endodermo. Entonces acá teníamos al principio solo ectodermo. Después se invagina y se forma la segunda capa, el endodermo. El blastocel queda aplastado. El endodermo entonces va a formar todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el digestivo. Creo que es correcto lo que estoy diciendo, pero no olvidarme ninguna. Y después de eso tenemos distintas formas en que va a aparecer distintas cavidades o distintos tejidos. Tenemos en algunos, que ya se acordarán, los gusanos planos, tenemos un mesodermo que es sólido. En este dibujito entonces vemos el embrión en sección longitudinal, el plano de disección es este, y acá se repite el longitudinal, y vemos un estadio más avanzado que el que tenemos en la gástrula, y acá la sección perpendicular, la transversal, para que tengan dos vistas del embrión un poquito más avanzado. Este es el más primitivo, la gástrula, con ectodermo y endodermo, y luego empiezan a proliferar células dentro de ese embrión. Entonces, en los gusanos planos proliferaban y no dejaban ninguna cavidad. En los gusanos cilíndricos, pero no segmentados, ¿se acuerdan de los nemátodos? ¿Vieron en práctico? Sí, Porque a veces no los ven. Bueno, bien. Los oxiuros, por ejemplo, y muchos otros parásitos. También hay de forma libre. Tienen pseudoceloma. Noten la diferencia del pseudoceloma, y tenemos en el taller también otras imágenes. El pseudoceloma es una cavidad, pero tenemos una sola capita de mesodermo. Esto es pseudoceloma o blastoceloma. Porque el verdadero celoma, de los cuales tenemos dos formas distintas, que ahora las vamos a ver otra vez, tenemos una proliferación de células del mesodermo que termina formando dos capas, una contra la pared
del cuerpo y otra que recubre los órganos. Eso lo habíamos visto cuando vimos el pericardio, la pleura, el peritoneo. Una Bueno, pregunta. sí, dale. Todo esto ya es la expresión de los genes Hox. Creo que esto Bueno. ya pasó. ¿Cómo que ya pasó? El Hox, bueno, en realidad la expresión de los genes Hox es en el eje antero-posterior. Ah, ok. Digamos como a lo largo de la columna, del eje antero-posterior. Ah, ok, o sea que todavía no se expresan, digamos. ¿Puede ser que alguno tenga que ver con esto? Yo creo que no, pero no sé mucha embriología, no cursé embriología animal, así que no te puedo dar la palabra definitiva de esto, no te voy a Ok. mentir. Pero yo creo que esto es, tal vez algún punto de contacto tiene, pero no es lo mismo, no es directo de los genes Hox. A ver, y en un momento entonces vamos a ver un poquito más sobre esto. Pero bueno, esta imagen tiene una síntesis. En este caso están viendo como un grupito de células va a proliferar formando este mesodermo, y en nosotros va a ser distinto el origen del mesodermo. Se van a formar unas bolsitas de células en esta zona, alrededor, no alrededor del blastoporo, sino en otra parte del endodermo, y esos bolsillitos van a proliferar y producir el celoma. Cuando está listo, en el adulto no lo podemos diferenciar. Tenemos que seguir, la ontogenia, sí. Tenemos que seguir el desarrollo embriológico del organismo para ver cómo está pasando, si es un esquizoceloma o un enteroceloma. No se pregunta tanto en los exámenes. Así que por eso no se preocupen por los nombres. Vuelvo para atrás. Bueno, entonces estamos con el ectodermo, endodermo y mesodermo. Como ven en esta tablita, distintas partes del cuerpo se originan en distintos tejidos. Les había dicho en la clase entonces que el endodermo es todo lo de afuera, y extrañamente el sistema nervioso, que acá dice periférico, esta tabla no la puse yo creo que es más que el periférico, porque la espina dorsal también empieza sobre la superficie del organismo y luego se hunde. Bueno, pero como ven entonces es básicamente lo que está por fuera del cuerpo. El endodermo, básicamente lo que está bien por dentro del cuerpo, empezando por todo lo que tiene que ver con el digestivo y glándulas accesorias al digestivo. Bueno, y después otros órganos, pero a grandes rasgos todo lo digestivo es endo, todo lo que está en la superficie es ecto, el sistema nervioso se hunde, y el mesodermo es la mayoría del resto del cuerpo, todo lo que tiene que ver con la parte mecánica, y respiratorio, renal. Bueno, vamos a la pregunta entonces. ¿Por qué les parece entonces que la aparición de tejidos especializados y órganos son importantes para la función y para que nos hayamos transformado en organismos complejos y sí, con mayor funcionalidad o con funciones superiores? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Por qué está bueno?
ir pasando de una ameba unicelular a un organismo con variados tejidos y variadas funciones. Para tener un funcionamiento más completo, Más más complejo, complejo. ¿sí? Más eficiente, en cierta forma. Bueno, también gastamos más energía, pero las funciones nerviosas son claramente muchísimo más evolucionadas. Ahora, si es bueno en sí o no, quién sabe. Debe haber más amebas que gente. Y definitivamente muchas más bacterias que gente. Pero en clase estamos nosotros, no las bacterias. O sea que para estar más adaptado y poder lograr más diversificación. No, distinto. Somos más complejos, pero debe haber una diversificación bárbara en bacterias, de todas formas. Así que no necesariamente te va a dar más especies, sino que te da una mayor complejidad en el cuerpo, lo que posibilita que tengamos otras funciones, además de comer, reproducirnos y morirnos. Bueno, por lo menos así lo veo yo. Después tenemos un fragmento sobre las cavidades, que un poquito ya hablamos. Entonces, los acelomados, un gusano plano, acuático en este caso, los celomados completos, con dos capas, el peritoneo, que es parietal y visceral, y el pseudocelomado, otra vez los nemátodos, con una cavidad que sirve como celoma, pero tiene origen distinto. Vean que el mesodermo entonces está solo contra la pared del cuerpo, pero no alrededor del digestivo. De todas maneras, ¿cuál era la función? ¿Por qué está bueno tener una cavidad alrededor del tubo digestivo? Ya sea en un gusano o en nosotros. ¿Cómo se mueven los alimentos? ¿Tienen Sirve idea? para transporte de sustancias, reserva como temporaria, protección de órganos internos. Sí, sí. Lo Esas son las sindicaliza funciones del también. celoma. Pero ¿saben cómo? Bueno, pueden verlo en la garganta cuando uno traga. ¿Vieron cómo se mueven los alimentos? Se forma una onda peristáltica. Es un movimiento muscular involuntario donde se angosta una parte del tubo digestivo, se ensancha la otra, pasa el bolo alimenticio, después se angosta esa, se ensancha la otra, y así es una onda que va llevando al alimento de la boca al ano. Y otra vez con esto. Bueno, si tuviéramos la pared del cuerpo pegada, como en este caso, directamente al digestivo, esta onda peristáltica no es muy buena. Afecta el movimiento externo del cuerpo, afecta al digestivo. Claro, si uno absorbe por difusión, como en el caso de muchos parásitos, no pasa nada. Pero si uno tiene que ingerir partículas grandes, se forma el bolo alimenticio que tiene que moverse a través del tubo digestivo, es muy conveniente tener este espacio alrededor. Nosotros al celoma no lo usamos como esqueleto hidrostático, pero sí tenemos esta ventaja de tener un pequeño espacio entre las dos paredes de
del mesodermo, de manera que esté un poco independiente el movimiento del corazón, de los pulmones y el sistema digestivo, un poco independiente del movimiento del cuerpo. Nosotros nos sentimos, bueno, a veces sí sentimos cuando pasa algo en el tracto digestivo, pero en general no, podemos tragar sin problema, hacer la digestión y no nos enteramos. Bueno, esa es una de las ventajas del celoma. Y también habías dicho, ¿qué más? ¿Cuáles eran? Ya que repasamos las otras funciones. ¿Cuáles eran las otras funciones del celoma? Ya sea falso o verdadero. En el caso de la lombriz de tierra o un gusano cilíndrico. ¿Para qué le sirve esta cavidad llena de líquido? O en los moluscos. Para moverse. ¿En qué forma? Para moverse sí, pero ¿cómo, qué particular? Los músculos sirven para moverse también, pero no de la misma forma. Presión hidrostática se llamaba. Sí, los líquidos no se comprimen bien, de la misma forma se usa en maquinaria. Se usan los líquidos que no se comprimen mucho para hacer justamente fuerza. Entonces, en algunos animales, como los anélidos, tenemos que usan esas quetas o sedas para apoyarse en el sustrato, se hace presión sobre el líquido celómico, y con eso, esos puntos de apoyo externos e internos, y los músculos logran moverse aunque no tengan esqueleto. O sea, es un esqueleto hidrostático, el celoma. ¿Y qué más? ¿Alguien dijo algo de alimentos? ¿Qué más de alimentos? En las lombrices, por ejemplo. Difusión de nutrientes y gases. Sí. Nosotros tenemos los órganos todos bien compartimentalizados y no pasa esto de difusión de nutrientes y desechos en el celoma. Pero en animales más basales, en el cladograma, sí. Se usa la cavidad celómica para difusión de sustancias y también para el filtrado de sustancias que se tienen que excretar, sustancias nitrogenadas. Nosotros tenemos riñones en contacto con el sistema circulatorio. Entonces está todo muy bien controlado dentro de nuestros cuerpos, la difusión de nutrientes y la excreción gracias al sistema circulatorio, que es muy desarrollado en nosotros, pero en otros organismos no. Bueno, ¿tienen algún otro comentario más antes de ir a la pregunta 9 sobre celoma, las funciones? ¿Alguna cosa que haya quedado en el tintero sobre este? Creo que hay algo más. Sí, acá. ¿No? Bueno, todos los celomados son triblásticos. Esto pueden encontrar algo en algún examen. En verdadero o falso, por ejemplo, y justifique. Sí. Sí. Pueden ir a ver. Celomados también ¿Perdón? podría ser que celomados también podrían ser pseudocelomados o no cuentan. Sí. Sí. Ah, ok. Si no se aclara, sí. Porque pseudoblastoceloma también se lo llama celoma, así que califica. Y sí, es así, porque si no tienen 3 capas de tejido, no puede desarrollar lo que se llama celoma. La única otra cavidad es el blastocel, que está en la blástula solamente, así que esto definitivamente sí. Y entonces, más o menos ya lo habíamos visto, y en animales como nosotros, o la lombriz de tierra, ¿cómo persiste? ¿Qué es? Lo acabamos de ver.
¿Cuál es el celoma nuestro? No, ¿dónde estaban recién? El espacio entre el pericardio, las dos capitas, tenemos una que cubre el corazón y otra que lo recubre por fuera. Entonces ahí tenemos las dos capas mesodérmicas que se llaman pericardio, permiten que el corazón lata y el movimiento esté lubricado con una fina capa de líquido. Esta vez acuérdense, les voy a preguntar en el final. La pleura, que cuando se infecta o se inflama es pleuresía, provoca pleuresía. Lo mismo tenemos alrededor de los dos pulmones una capa de tejido mesodérmico que los recubre, y contra la caja torácica, formada por los músculos y las costillas, tenemos otra capa de pleura, y entre las dos un pequeño líquido. Habrán visto en alguna película que de repente alguien no puede respirar, se ahoga y le clavan una lapicera. ¿Lo vieron alguna vez eso? Sí. Lo usan bastante en las películas. Bueno, una herida de bala o de arma blanca, por ejemplo, puede causar que entre las dos capitas de pleura se llene de aire. Entonces eso comprime el pulmón y no los deja respirar. ¿Qué es lo que hacen? Que dudo que sea tan fácil. Le clavan un tubito, el aire que está atrapado entre las dos capas de mesodermo sale, y el pulmón se puede expandir. Bueno, esperemos que nunca nos toque hacer eso. Profe, entonces en el espacio entre el pericardio, en la pleura y alrededor de pulmones y alrededor de la caja torácica. Perdón, repetime. El pericardio sí tiene dos, todos tienen dos capas, una sobre el órgano y otra en la pared del cuerpo. En la pleura y alrededor de pulmones y alrededor de la caja torácica. Sí, y el corazón también está en la caja torácica, pero bueno, digamos, por dentro de las costillas, lo que tenés en mayor cantidad son los pulmones, ¿no? También está el corazón. Y las membranas están separadas. Entonces el corazón tiene un par de membranas, los pulmones tienen otro par de membranas, y después nos queda el abdomen. Y ahí tenemos entonces la cavidad abdominal. La pared del cuerpo tiene una parte del mesodermo y la otra va recubriendo, fíjense en el dibujo que teníamos en el teórico de Animales 1. Y después la otra capa va recubriendo el estómago, el hígado, el intestino delgado, el grueso, todos los órganos están recubiertos entonces por la otra capa. Y lo mismo que lo que vimos recién. Hay una cantidad de fluido chica en comparación con especies como el gusano, la lombriz de tierra, y otra vez está lubricado. Hay situaciones patológicas, enfermedades, que hacen que se segregue un montón de líquido en la cavidad celomática de los humanos. Eso se llama ascitis, y en general no es una buena señal. Hay problema. Y la otra cosa relacionada con nuestro celoma es la peritonitis, que es ¿qué? ¿Alguien tuvo, alguna persona que tuvo peritonitis? Porque en la cavidad abdominal estas membranas se llaman peritoneo. ¿Qué quiere decir itis? ¿Era inflamación? ¿O Inflamación o infección, sí. No me acuerdo cuál de las dos o si se usa indistintamente, pero si uno tiene el apéndice infectado y se rompe,
las bacterias se sueltan dentro de la cavidad abdominal, y ahí es cuando se produce la infección e inflamación del peritoneo, que es gravísimo, porque están todos los órganos rodeados, todos los órganos abdominales están rodeados por el peritoneo, entonces puede afectar a todos esos órganos. Bueno, entonces más o menos se lo van imaginando cómo es que está en nosotros, por lo menos, y todos los vertebrados superiores. No, qué silencio sospechoso. Más o menos me hago la imagen. Vuelvan entonces a los dibujitos de Animales 1 y vean también los cortes de la lombriz de tierra, donde ahí sí tenemos un poco más de espacio lleno de líquido, porque justamente se usa para difusión de nutrientes y para la filtración de las sustancias nitrogenadas de desecho. Entonces la función es un poco diferente y la cantidad de líquido relativa a la que tenemos nosotros es mayor. Entonces el celoma apareció con ciertas funciones y luego fueron cambiando también a través de la evolución de los distintos grupos. Pero existe y persiste desde la lombriz de tierra a los moluscos, que vimos cómo se mueven las antenas al meter líquido celomático dentro de esa cavidad o quitarlo, así es como afecta el movimiento, el molusco. A ver. Entonces, algunos de los platelmintos más pequeños poseen una forma casi cilíndrica, mientras que el aplanamiento dorsoventral es más notorio a medida que aumenta el tamaño de las especies. ¿Por qué le parece que pasa eso? Porque es que en este gusano plano, que es, bueno, no tiene escala, pero es grande. Debe ser así. Bueno, puede ser así, pero yo me lo imagino así. ¿Por qué les ¿Por qué parece? no tiene estructuras de sostén? Perdón, no tiene estructuras de sostén, pero ¿qué más? ¿Cómo se alimentan estos? ¿Cómo se difunde el alimento? ¿Cómo se difunden los desechos? Ya se lo estoy diciendo. Tienen sistema digestivo, pero no es muy avanzado. Y el sistema excretor tampoco. ¿Por difusión? Muchas cosas difunden, sí. Entonces, para que difundan, si uno es redondo y gordo, con tejidos gruesos, está difícil. No tiene sistema respiratorio independiente, por ejemplo. Entonces, un gusanito chiquito no tiene mucho problema, difunden los gases de ida y de vuelta a través del cuerpito pequeño. Pero si este gusano se nos hace más grande, entonces lo que hay que hacer es aplanar el cuerpo, de manera que la distancia entre la parte externa y la parte interna, entre todos los tejidos, no es tan grande. O sea, es un problema físico. No va a haber planarias gordas. Puede haber planarias largas, que hay acá en Luján, pero son chatitas. Mientras que organismos con mejores sistemas de órganos, entonces ya pueden tomar un tamaño más grande. ¿Sirvió para explicar esto? Sí. Espero que haya sido un sí, pero estuvo muy dudoso el sí. Yo entendí más o menos, profe. Cuando uno es una esponja, por ejemplo, o una medusa, con poco espesor de tejido y poca actividad, si no tiene sistema respiratorio o no tiene un gran sistema digestivo o excretor, que es el de desechos nitrogenados, ¿no?
defecar son los desechos sólidos y los desechos nitrogenados que vienen de la degradación de proteínas, por ejemplo, van por el sistema excretor. Si uno es un animal con metabolismo bajo y no tiene sistemas muy desarrollados, generalmente no va a ser demasiado grande. Las necesidades se pueden proveer con la difusión. En la esponja hay unas células que van llevando nutrientes, los amebocitos van llevando los nutrientes. Pero la esponja no corre, no tiene un metabolismo elevado como el nuestro. Entonces, humildemente pueden vivir, pero no pueden desarrollar funciones como las nuestras. La difusión les alcanza. Luego empiezan a complejizarse los organismos, empiezan a evolucionar formas corporales diferentes, pero tienen restricciones que las van a ver probablemente cuando vean biofísica. Hay restricciones estructurales para los organismos. Alguien mencionó el no tener esqueleto. Bueno, no tener esqueleto da restricciones a los organismos. No pueden ser demasiado grandes si no tienen un sistema de sostén, interno o externo. Y claramente el sistema de endoesqueleto como el nuestro, aparentemente es capaz de sostener organismos más grandes que el exoesqueleto de un artrópodo. De la misma manera, organismos que no tienen desarrollados bien los sistemas digestivo, excretor y respiratorio, tienen que permanecer más pequeños y con metabolismo más bajo. Esto es así porque no pueden movilizar tanto oxígeno para adentro y para afuera del cuerpo si no tienen un lindo sistema respiratorio. Y ahora, bueno, por eso mismo entonces, los platelmintos, los gusanos planos, cuando son chiquitos pueden ser un poquito más cilíndricos, porque el espacio entre el interior y el exterior del gusano es poco, y puede haber difusión de los gases, entonces no hay tanto problema. Pero cuando el gusano plano se pone más grande, tiene que todavía mantener esa distancia corta entre el interior y el exterior. Y la solución a esto es achatarse. Ahora cuando pasamos a gusanos cilíndricos, donde ya tenemos mejores sistemas del cuerpo, la cosa cambia y se permite entonces, o es posible, que estos gusanos adquieran un corte transversal cilíndrico. Y el celoma también les permite tener un lugar donde se realiza difusión. Todavía estos que vemos acá no tienen sistema respiratorio bueno, no tienen sistema respiratorio. Todavía usan la difusión, pero se les agregó el celoma que les ayuda un poco con las otras funciones, como por ejemplo la excreción. ¿Se entiende entonces por qué los gusanos planos tienen que ser planos, sobre todo cuando son grandes, o vamos otra vez? No, ahora sí se entiende, profe. Sí, sí, se entendió. A ver. Sí, esto es un picadito de un montón de cosas embriológicas. Ahora vamos con el blastoporo. A ver, dibujito del blastoporo. El blastoporo entonces era el primer orificio que se originaba en el embrión. En el otro dibujito era este. Cuando se invaginan las células, este es el blastoporo. Ya se acordarán de los trabajos prácticos y los teóricos que pueden pasar dos cosas con el blastoporo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que A ver, primero se forma la boca o el ano. ay, perdón, se cortó. ¿Qué pasó? Que primero se forma la boca o el ano. Sí,
el destino final de ese blastoporo puede ser la boca del animal cuando ya se formó completamente. ¿Y cómo se llama ese grupo? Son casi todos. Protostomados. Los protostomados, son casi todos los que vieron. Y la última clase, ¿qué grupos vieron? 2. Deuterostomados. Los deuterostomados, en los que el blastoporo se convierte en el ano y la boca aparece en el polo opuesto, en un orificio que se forma después. Bueno, bien, entonces repasamos ese concepto. No hay mucho problema en acordarse cuál es cuál, porque los deuterostomados son los que vieron en la última clase, equinodermos y cordados, así que ahí no hay mucha pérdida en la cuestión de cuál es cuál. A ver, ¿qué más tenemos acá? Acá se vuelve a ver, entonces, lo que les mostré antes en el otro dibujito, en que los protostomados se forma, bueno, tienen nombres especiales que ahora se lo agregué a este manuscrito, los blastómeros, unas células especiales del embrión que proliferan y van a formar entonces el celoma. Mientras que nosotros, los deuterostomados, el endodermo va a formar estas bolsitas que van a dar origen al mesodermo, pero terminan funcionalmente igual. El origen embriológico es distinto. Bueno, volviendo a lo que vieron en el trabajo práctico, y habiendo repasado un poquito eso, ¿por qué es importante conocer el desarrollo embrionario de los equinodermos? Si ustedes encontraran un equinodermo en la playa, lo ven de adulto y nunca vieron el embrión y estudiaron nada, se van a dar cuenta que está clasificado como está clasificado. No. 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 Seguramente lo van a poner cerca de los nidarios. ¿Qué tienen en común con los nidarios? Es superficial. ¿Qué simetría tienen estos dos grupos? ¿Cuál es, profe? No escuché. Equinodermos y nidarios. ¿Quiénes son los equinodermos? El nombre común. Estrellas de mar. Estrella. Estrella de mar, erizos. pepinos Erizos. erizos. Bueno, ¿Y los nidarios? Medusas, pólipos, hidras. Bueno, ¿y qué ven en común entre las estrellas de mar y la medusa? La simetría radial o pentarradial. Sí, no hay muchos organismos que tengan esa simetría. Y tenemos unos que son bien basales, los nidarios, y otros que están bien arriba en el cladograma, los equinodermos. Entonces no hay forma que uno al mirarlo, encima son bizarros, con los pies ambulacrales y todo eso. Si nosotros no tuviéramos el desarrollo embrionario de estos animales, probablemente nunca los ubicaríamos donde están, de acuerdo a su aspecto como adultos. Y lo mismo pasa con ¿qué otro grupo? Dentro de cordados. ¿Qué otro grupo? Es muy importante saber el desarrollo embrionario. Y eso también va en los exámenes generalmente. Los urocordados, ¿no? Tal cual. Si uno encuentra la papa de mar y no sabe de dónde vino, difícilmente sepa siquiera qué es. Uno podría decir, no sé, una esponja, ¿no? Porque es patinosa, pero realmente son medio amorfos. Si uno no vio la larva o no estudió que tiene una larva con cola y las branquias y todo eso, difícilmente va a poder, bueno, las branquias persisten, pero difícilmente va a poder asociar a un urocordado con los cordados. Entonces hay grupos donde el desarrollo embrionario es súper importante. En general se pregunta porque, bueno, es justamente lo que nos da la clave. Y finalmente, metamería. ¿Alguien se acuerda de qué era metamería?
Los segmentos. La segmentación, sí, exactamente. Hay algunos grupos de animales entonces que presentan en mayor o menor grado un montón de segmentos. En algunos los segmentos son muy similares. Acá tenemos dentro de los anélidos, en este caso, uno de mar, un poliqueto, en lugar de ser oligoqueto, es un poliqueto, muchas quetas y también tienen falsas patas, carnositas. Después tenemos un miriápodo, también se repiten todos los segmentos, pero en otros artrópodos, ¿qué pasa? Bueno, y en este caso vertebrado, donde se repiten las costillas, la columna vertebral. Todavía nosotros tenemos rastros de segmentación. ¿Qué pasa en otros insectos? ¿Son todos así? Perdón, en otros artrópodos. ¿Qué pasa en insectos con los segmentos? Se diferencia, ¿no? Entre cabeza, Tagma. tórax. Sí. Acá Profe, tenemos. Sí, cuando eran parecidos eran metámeros y cuando eran partes más diferentes eran tagmas. tal cual. Ah, ok, ok. Tal cual. En este caso tenemos, la cabeza es súper importante, ¿no? Obviamente. Queremos ver, bueno, por ejemplo en este, que es un depredador. Así que es súper importante que vea dónde va y aparte tiene las mandíbulas para atrapar presas. Puede tener glándulas de veneno también. Bueno, súper importante entonces. La cabeza no se suspende, pero el resto del cuerpo sí, los metámeros son muy similares. ¿Qué se decía en el caso entonces de los miriápodos, los 100 y 1000 pies? La metamería, la tagmatización era ¿qué? Es un término que se pregunta bastante. No sé si lo habrán mencionado en el práctico, probablemente sí. La tagmatización en un insecto es bien desarrollada. Tiene cabeza, tórax, que en general no se distinguen los metámeros. Abdomen sí. En el abdomen todavía se distinguen, pero en la cabeza definitivamente no, y en el tórax generalmente no. Entonces la tagmatización es bien completa en insectos, en crustáceos y en quelicerados. Pero en 100 y 1000 pies, ¿cómo es la tagmatización? Cefalotórax y abdomen. No, en este caso es cabeza y todo lo demás, y un tronco, cabeza y tronco. Pero Sí. anótenlo, esto es una tagmatización incipiente. ¿Qué quiere decir incipiente? Es muy primitiva, porque la cabeza, que es importante, está. Otra vez, la cabeza es muy importante, pero el resto del cuerpo no. No ha formado otros tagmas. Entonces, los miriápodos tienen tagmatización incipiente, pero el resto de los artrópodos tienen tagmatización bien marcada. Era cabeza ahí, en miriápodos y Cabeza y tronco. ahí tronco. Eso también, acuérdenselo, háganse un cuadrito, si, creo que ya lo hicieron. En insectos, cabeza, tronco y abdomen. En crustáceos y quelicerados, estoy diciendo bien, cefalotórax y abdomen. A ver, tengo que mirarlos en mi mente. Crustáceos sí, quelicerados también. El cangrejo es un poco raro, ¿no? Porque tiene un abdomen chiquito que se mete para adentro, no se ve. Piensen mejor en un langostino, en un krill, en... ¿qué más? Bueno, en los animalitos que tienen más partes del cuerpo y más apéndices. El cangrejo es un poco diferente. Entonces, cuando ustedes vean en su mente un ejemplo de organismo, traten entonces de visualizar uno para mentalmente ir viendo las partes del cuerpo, porque en abstracto es difícil acordarse. Bueno, ¿y por qué les parece que está bueno tener segmentos?
Lo veíamos más claramente en estos, en los anélidos. Por ejemplo, la lombriz de tierra. ¿Qué ventaja le da a la lombriz de tierra tener un montón de segmentos similares? La capacidad de moverse. De moverse, sí, no lo había pensado, pero es cierto, porque esos segmentos tienen paredes entre segmento y segmento, entonces le dan un poco de independencia en el movimiento. Se mueven como una onda peristáltica también, ¿no? Y La capacidad de regeneración también, profe. sí, también, porque tienen órgano excretor y parte de digestivo y parte de circulatorio en cada segmento. Y entonces, aparte de poder regenerarse, si las células no pudieran regenerarse, no importaría, pero el tener un poquito de cada órgano, de cada sistema en cada segmento, también los beneficia. Eso a nosotros ya no nos pasa, porque aunque nosotros todavía tenemos restos de segmentación, los órganos dentro de estas partes que antes fueron segmentadas ya se han distribuido de otra forma. No es que tenemos un pedacito de riñón acá y otro pedacito de riñón acá. Ya se formaron órganos en un lugar del cuerpo, no se repite. Se repite por fuera, pero no por dentro. Pero sí, lo que dijeron está bien, entonces tenemos ventajas, o tienen ventajas para moverse a su nivel, ¿no? Siendo que no tienen sistemas muy sofisticados, ni un esqueleto, ni por dentro ni por fuera. En las larvas de los insectos pasa lo mismo, funciona como si fueran gusanos, pero ya al convertirse, a hacer metamorfosis y transformarse en adultos, ya es distinta la cosa. El abdomen retiene un poco más de esas funciones repetitivas, pasa el digestivo por todo el abdomen, y los espiráculos, que son estos poritos respiratorios, están repetidos en los segmentos. Pero muchos órganos no, bueno, se repiten, como las patas, por ejemplo, hasta cierto punto. La cabeza no tiene repetición. Y bueno, y para terminar, entonces, esto no se lo vieron en los trabajos prácticos, la clase, la clave dicotómica esta grandota. Esa clave creo que no. Capaz que no, pero está No, bueno. teníamos la de insectos directamente y cada Sí, hay uno. una clave de insectos gigantesca que, bueno, si uno sabe las características debe ser bastante útil. Pero esto sirve también, esto, o lo que viene después, que es como una clave dicotómica, un diagrama de flujo, bueno, es una forma también dicotómica, porque está resolviendo de la misma forma. Estamos diciendo si tiene una cosa o no tiene una cosa, que es básicamente lo mismo que hace uno en la clave dicotómica. Tenemos dos opciones y vamos eligiendo por sí o por no. Esto les puede ayudar entonces a fijar las características de los distintos grupos. Obviamente después que aprendieron a reconocerlos, los van a ver y no van a tener que pasarlos por la clave dicotómica, porque ya van a tener una imagen mental de lo que es cada grupo. Algunos, por ejemplo, no. Los semicordados y los urocordados no son tan fáciles. Los semicordados parecen gusanos, por ejemplo. Así que hay cosas que uno tiene que estudiar. Pero, bueno, esta clave o el diagrama de flujo pueden ayudar entonces para ir señalando las distintas características de los grupos, ya que se ven bastantes grupos de animales. Bueno, y acá tienen la información puesta de otra forma, pero básicamente es lo mismo. Y acá estos dibujitos que los puedo agregar y subirlo entonces. Y bueno, cuéntenme entonces qué dudas le quedan o cualquier cosa que quieran preguntar. ¿Va a ser clases de consulta? Sí,
Ok. quieren hacer clases de consulta. A ver, déjenme buscar el calendario, que espero que aparezca, porque si no, no sé en qué día vivo. Parece que no hay suerte. Bueno, voy a abrir el de la computadora. El examen es el 15. ¿Cuándo les vendría bien, entonces, una clase de consulta antes del parcial? Miércoles puedo. Yo no sé los demás. El miércoles es el parcial. No, pero miércoles de esta semana. O ¿Mañana? no sé si. ¿Mañana Sí, qué? o puede. ¿Profe? También, si están todos de acuerdo, se puede hacer como la otra vez, que fue un domingo a la mañana. Por Zoom no hay problema. Eso puede ser para que la gente que quiera hacerlo virtual, nos juntamos. Eso, ay, encontré mi calendario. Menos mal, porque si no, no entiendo O si nada. no, el lunes de la semana que viene, cosa de haber estudiado ya bien. Y el lunes puede ser presencial, si vienen, si están viniendo. Profe, yo creo que el lunes, porque los domingos yo no puedo y la otra vez me perdí la clase de consulta. ¿El domingo no pudiste? No, no puedo, los domingos no puedo. Pero el lunes sí. Sí, No cierro el consultorio, ¿eh? O Profe, sea, a mí me conviene los domingos, como habíamos hecho la última, por eso el digo, último parcial. no es que cierro el los consultorio domingos. el domingo, ¿eh? No se preocupen, el que puede viene el lunes y el que puede se conecta el domingo. No se aflijan por eso. Ah, bien. Así que no hace falta que, no, yo puedo un día, yo puedo, no hace falta que estemos todos juntos. Podemos hacer el domingo a las 10 por Zoom, con este mismo enlace, y el lunes les gusta, la otra vez fue a la 1, ¿no? ¿El 13 Sí. a las 13? sí, profe. Sí, sí. 13 a las 13 horas, y bueno, tengo que conseguir aula y luego les aviso. Nos encontramos en apoyo a las actividades, ya saben dónde es. ¿Se acuerdan? La oficina esa. Sí. Yo no. En las aulas 100, ¿las tienen localizadas? Sí. Entran donde está la editorial y las pantallas de televisión, se van por las aulas 100 y llegan al fondo, chocan contra una oficina que es apoyo a las actividades académicas. Ahí nos dan las aulas. Así que nos encontramos a la Ah, 1 sí. ahí y ya le pedimos un aula, según la cantidad de gente, nos van a dar un aula chica o grande. ¿Les parece? Genial. El ¿El 13 domingo a hasta qué hora? el domingo a las 10, si les parece, Bárbaro. para no levantarnos muy temprano. Yo me levanto temprano igual, pero no importa. Y el 13 a las 13, para que sea simétrico. Domingo Zoom, lunes presencial. Sí. Si tienen alguna emergencia, nos podemos conectar por Zoom en otro momento también. No es definitivo. Lo que sí que sí... Profe, ¿el lunes a qué hora dijiste? El lunes a las 13 en apoyo a las actividades académicas. Es la zona de las aulas 100. Si no, pregunten a alguien y nos encontramos ahí a las 13 y ya nos dan un aula. Ahora, si no tienen preguntas de esto, voy a cortar el diagrama. Si tienen preguntas de otros reinos, que no sean plantas, yo algunas cosas les puedo contestar, pero si me preguntan cosas súper específicas, por ahí no. En ese caso tendríamos que llamar a los especialistas de grupo. Pero las cosas básicas se las puedo contestar. Pero no tengan ninguna duda en pedirle a cualquier docente que les explique lo que necesiten. Puede ser este jueves y viernes, pueden aprovechar, o en cualquier momento. Nadie les va a decir que no.
Profe, ¿y va a haber simulacros como habíamos hecho en el primer parcial o no? No, yo creo que no. Cuando nos juntemos para las consultas podemos ver qué tipo de preguntas puede haber. Ahora ya es un poco diferente porque esta parte de la materia es más acordarse de las cosas, no es tan conceptual como la primera parte. Como por ejemplo, cómo tendrían que dibujar la división celular. Entonces ya es más de estudiar las características. Las cosas que noté a medida que veíamos el taller o las clases, se las voy señalando, cosas que podemos preguntar, como para que se den idea. Pero Profe, ¿y de simulacro de final o de... no sé la palabra. de integrador, eso podemos Integrador. ver después que pase el parcial. Lo que pasa es que tenemos un fin de semana recontra largo, pero no importa. Si quieren podemos ver un poco. Les puedo anticipar que en el integrador, por ejemplo, les podemos poner el dibujo de un animal, o una planta, un hongo, lo que sea, y decirle, bueno, este organismo es 2n igual a tanto, haga una división celular, después en el mismo organismo le podemos hacer un problema de genética, le podemos hacer clasificar el organismo y decir las características. El integrador es algo así, donde van a venir preguntas de los dos partes del cuatrimestre. Profe, y para promocionar, ¿qué nota hay que sacar? ¿Cómo Tiene sería? que tener promedio de 6 en los parciales y 7 o más en el integrador, además de haber aprobado, sí, la parte práctica y no haber tenido muchas faltas. Connie volvió a subir, igual lo tienen en la guía de trabajos prácticos, lo tienen en la plataforma en 2 o 3 lugares distintos, y en varias noticias, incluyendo la última de Connie. Ahí tienen los requisitos para estar en condiciones de integrar. Sí, promedio 6 es 60 sobre 100 como promedio entre los dos parciales. Ahora el integrador es un poco más demandante, es 70%. Y haber aprobado bien los trabajos prácticos. Si faltan mucho, ya no tienen posibilidades de integrar porque quedan libres por faltas. Aunque se hayan sacado 100 en... ¿Integrador es escrito? El integrador es escrito, sí, solo escrito. Y va a haber dibujos para identificar organismos. Al ser todo escrito, la única forma que tenemos, podríamos darle un ejemplar, pero como estamos en aulas grandes, en general no. Alguna vez lo hicimos. Si son pocos, por ahí sí lo podemos hacer en la M3 y le damos un organismo para identificar. Pero en general tenemos imágenes. Así que presten la atención a las imágenes de las guías. Y lo que ven en clase, por supuesto, pero... Una duda. ¿El viaje a qué hora sale? Micro. El viaje, creo que a las 9, para llegar a Otamendi a las 10. Ah, buenísimo. Así tengo colectivo para llegar temprano a Luján. Ah, ¿de dónde venís? San Antonio de Arico. Igual sí llego, si es a las 9 sí. Pero si es antes se me complica. Ah, ¿y Pero después sí, para volverte a tu casa? ¿A qué hora terminaría eso? Yo pienso que a las 6 vamos a estar de vuelta. Tal vez antes, porque el tour en realidad es de 1 hora y media por grupo. Nos van a dividir en 2 grupos y es 1 hora y media para cada grupo. Así que yo creo sí, que si vamos... es a esa hora, ¿Perdón? no hay problema. Si es a esa hora, no hay problema. ¿Cuál es tu hora límite? 9 de la noche, por ahí. Bueno, no, espero que antes. Francamente no sé cómo nos van a guiar. La última vez que fuimos nos guiaron los guardaparques mismos, porque era reserva provincial, y nos dieron un tour bien largo. Fuimos hasta la mitad de la laguna, del bañado, vimos un montón de cosas, pero ahora me parece que no vamos a ver tanto, que el tour es más acotado.
así que no te puedo decir nada seguro. Yo creo que sí vamos a estar de vuelta bastante temprano. Pero antes de las 9 seguro, porque no lo vamos a aguantar. No, ni con fruticultura volvemos tan tarde, así que quédate tranquila. Si alguien más tiene problema de transporte, avise, eso sí, por las dudas. Y bueno, y sigue en proceso el papelerío. Metí todos los papeles, vamos a ver cómo van avanzando, sobre todo en la cuestión de seguro, que para parques nacionales parece que es muy importante. Así que bueno, eso es todo lo que tengo de novedades respecto al viaje. ¿Alguna otra cosa? ¿Se están preparando bien para los recuperatorios de parcialitos? No vayan a perder los trabajos prácticos. Sí.